Buen día con todos. Gracias a los chicos de CPC Socinet por la invitación para editar esta videoclase. Bien, hasta el momento en el curso seguramente ya han visto de una manera sistemática las diferentes partes, los diferentes temas, aspectos, conceptos que se tienen que tener en consideración para la redacción de un protocolo. Seguramente ya han visto cómo plantear adecuadamente el problema, cómo hacer una buena búsqueda bibliográfica, cómo es la redacción del marco teórico, tus antecedentes, la justificación, cómo plantear adecuadamente tus objetivos, cómo formular tu hipótesis, cómo operacionalizar tus variables. Hemos llegado a la parte medular de este curso, de la redacción de un protocolo, que viene a ser los diseños de estudio. Más adelante vamos a conversar también sobre la población y muestra. Bien, ¿qué es un diseño? Un diseño puede definirse como el plan o la estrategia que se desarrolla para obtener la información requerida en una investigación. Dicho de otra manera, es un plan específico para conducir el estudio. Nos permite traducir la hipótesis conceptual en una operacional. Es importante tener en cuenta que todo sigue un proceso, un orden. Nosotros ya tenemos nuestro problema, ya definimos el alcance y tenemos nuestra hipótesis. ¿Qué es lo que sigue? Tenemos que buscar las maneras, los procedimientos a seguir para responder mi pregunta de investigación y cubrir mis objetivos planteados. Dando a partir de esto una nueva definición entonces, un diseño es un esquema de procedimiento en el cual el investigador define las estrategias a usar para formular y resolver su problema de estudio. Al existir diferentes maneras, eso significa que tengo varias opciones. Lo principal, el punto, es elegir bien. Tenemos diferentes clasificaciones, diferentes maneras de clasificar nuestros estudios. Esta es una de ellas, una un poco específica, quizá. Por ejemplo, si queremos clasificar nuestro diseño de estudio de acuerdo a la cronología, tenemos estudios prospectivos, retrospectivos y ambispectivos. Los estudios prospectivos, como su nombre lo dice, son de ahora en adelante, a medida que van sucediendo las cosas. Un estudio retrospectivo es para atrás. Supongamos un investigador que quiere evaluar una enfermedad X y revisa registros, historias clínicas. Y ambispectivo, su nombre nos puede dar una idea, junta con dos. Definiendo ahora mis diseños de estudio de acuerdo a la intervención, tengo dos opciones, los estudios observacionales y los experimentales. Como su nombre lo dice, en el primero observo, el investigador observa. En cambio, en los segundos hay manipulación de la variable, lo vamos a ver más adelante. Si evaluamos de acuerdo a la secuencia temporal, tenemos nuestros estudios transversales y los longitudinales. Los estudios transversales son de manera práctica un solo corte. ¿Qué significa? No se va a hacer ningún seguimiento, evalúo mi variable X una sola vez. Permite evaluar prevalencias. En los estudios longitudinales, yo tengo dos o más cortes en el proceso de estudio. Por ejemplo, quiero evaluar la ansiedad o la variación de los niveles de ansiedad en estudiantes de Derecho durante todo un semestre académico. Aplico mi instrumento y lo mido de repente antes de un examen, luego después del examen, terminando el ciclo a fin de ciclo. La variable la mido más de una vez. De acuerdo a mi finalidad, tenemos dos opciones. Un fin descriptivo, que su nombre lo dice, es describir, y un fin analítico, que nos permite evaluar posibles relaciones entre un factor y un efecto, o una respuesta, o un resultado. Tenemos también, de acuerdo a la unidad de análisis, que puede ser basándome en individuos, o bien los llamados estudios ecológicos, que lo vamos a conversar en la siguiente diapositiva. Esta es otra manera de clasificación un poco más general. Aquí parte de mi objetivo del estudio. Tenemos que, por un lado, existen preguntas, por llamarlo de alguna manera sencilla, quién, el dónde, cuándo, cómo, y la otra, el otro lado, un por qué. En el primer lado tenemos los estudios descriptivos.
Los estudios descriptivos nos permiten generar o plantear hipótesis, pero no nos permiten demostrar la relación causal. Siguiendo con los estudios descriptivos, evaluando según la unidad de análisis, tenemos lo que mencionamos de la población, los estudios ecológicos. O sea, cuando la unidad de análisis no es el individuo, sino toda la población, estamos hablando de estudios ecológicos. Si bien es cierto existen ventajas de estos estudios a nivel de campo epidemiológico, es importante tener en cuenta la llamada falacia ecológica, que es un tipo de error. ¿En qué consiste? En inferir la naturaleza individual a partir de información obtenida en grupo. Respecto a la unidad de análisis, o cuando la unidad de análisis es el individuo, tenemos dos opciones, los estudios transversales y los estudios longitudinales, que ya lo hemos visto en la diapositiva anterior. Existe un subgrupo dentro de estos estudios: pruebas diagnósticas, estudios de concordancia, estudios de asociación cruzada y las series de casos. Pasamos ahora a los estudios analíticos, que nos permiten confirmar, evaluar y confirmar nuestra hipótesis de estudio. Nos preguntamos, ¿el investigador controla la asignación de la exposición en el estudio? Si es no, tenemos otra vez los estudios observacionales, que también pueden ser transversales, aquí están los conocidos ya transversales analíticos. Pero, si es que existen criterios para la formación o selección de grupos, puede tener dos opciones, o mejor dicho tres: cohortes y casos y controles, y los famosos estudios híbridos. Conversemos sobre cada uno. El tema de cohortes, yo parto de la exposición. Entonces, ¿qué resultados siguen de una exposición? Es un estudio de seguimiento, causa y efecto. ¿Qué sucede con los casos y controles? Yo parto de la observación de un resultado, de un efecto, y trazo en el tiempo la exposición que pudo haber generado, que lo pudo haber generado. Dicho de otra manera, efecto, causa. Es importante tener en cuenta que cada diseño de estudio tiene sus limitaciones, sus ventajas y sus ventajas. Esto es importante para la selección de ellos. Hablemos sobre los estudios de cohorte. Dentro de las desventajas o limitaciones o dificultades que puede tener un estudio de cohorte, es que quizás no son tan útiles para eventos raros o aquellos que tardan mucho tiempo en aparecer. Otro tema a considerar es que por lo general son costosos, hablando de estudios de cohorte prospectivos, porque también existen cohortes de prospectivos. El tema de casos y controles, este tipo de estudios, este diseño de estudios, son útiles para eventos que tardan tiempo en manifestarse. Es importante recordar que los casos son aquellos que presentan el evento o el problema y los controles aquellos que no lo presentan. Cuando la respuesta era sí a la pregunta lanzada anteriormente, tenemos los estudios experimentales, que a su vez también tienen un subgrupo o subgrupos. Los ensayos clínicos, los ECA, los famosos ECA, los ensayos clínicos aleatorizados, que son un patrón de referencia. ¿En qué consiste? Su nombre lo dice. Hay asignación al azar, hay manipulación de la variable y asignación al azar. Un ensayo comunitario, su nombre nos puede dar una idea, nos permite evaluar el efecto de las intervenciones. Por ejemplo, yo realizo una campaña informativa o realizo una campaña educativa en una comunidad amplia y evalúo el efecto de la intervención. Los ensayos de campo se realizan o son aquellos que se aplican en sujetos que aún no han adquirido la enfermedad. Esta, como les digo, es una clasificación general y así pueden encontrar más, como la siguiente. Esta diapositiva me importa por dos cosas. Por lo primero, por este cuadro que dice ahí, recordar el propósito de una buena selección de diseños, responder a mi pregunta de investigación, cumplir el objetivo y someter la hipótesis a prueba, y lo que aparece acá abajo. Recordar que en una misma investigación pueden incluirse dos o más diseños. Esto es lo que se conoce como diseños múltiples. Pues bien, hasta ahí es con diseño de estudio. Ya tengo yo seleccionado entonces hasta ese momento cuáles son los procedimientos que voy a seguir. Voy a pasar a mi población.
¿Voy a estudiar mi población o voy a estudiar una parte de ella? Bien. Comencemos recordando uno de los ejemplos clásicos que se suelen dar cada vez que se trata clases de población y muestra, ¿no? Supongamos que tenemos a un sujeto X, vamos a ponerle Ana, que acude a un supermercado o al mercado de su localidad, de su distrito, se dirige hacia el puesto de frutas y se encuentra a la casera. Le pide a la casera que quiere comprar uvas. La señora le muestra varios racimos de uvas. ¿Y qué es lo que va a hacer Ana? ¿Va a coger una o va a coger todas? La pregunta es, ¿por qué coge una? Y esto es más o menos lo que de una manera práctica nos hace entender la relación entre población y muestra. Coge una uva porque probablemente lo que piensa Ana es de que el sabor de esa uva va a ser similar al resto, al que tienen el resto de uvas de ese racimo. Bien, yo tengo acá mi población, un conjunto de personas o un conjunto de individuos, circunstancias con características similares. Si yo selecciono un grupo dentro de ellos, o dentro de mi población, voy a estar hablando de una muestra. Ahora, el procedimiento mediante el cual yo selecciono un conjunto de elementos de la población es el muestreo, para a partir de este conjunto yo poder inferir el valor de una o varias características de la población. Conversemos sobre los conceptos de manera básica y puntual. Población, conjunto de elementos con características similares. Muestra, un subconjunto de mi población que se considera representativa. Esto tiene que ver con el hecho de poder extrapolar luego nuestros resultados, el tema de la varianza externa. Y un muestreo, como lo hemos mencionado, es el procedimiento por el cual se obtiene una parte de la población, esperando que las conclusiones obtenidas sean extrapolables. Ahora, es importante también considerar que existen diferentes razones para considerar cuándo una muestra, cuándo la población, o sea, los estudios censales. Tenemos que tener en cuenta estas variables. Variable tiempo, variable recursos, variable viabilidad. ¿Por qué a veces es mejor o por qué ventajas tiene sobre escoger una muestra en vez de toda la población? Lo primero, puede tardar menos, puede demorar menos. En cuanto a recursos, puede ser que se necesiten menos recursos humanos, físicos, económicos. Quizás sea más accesible y un alcance un poco más sencillo. Y lo último, ¿hasta qué punto es mejor en cuestión de exactitud? ¿Qué es lo que sucede? Supongamos que tenemos una población de 850 estudiantes en una facultad X. Si yo calculo mi muestra, me sale, supongamos, algo de 170 o 180. Encuesto mis 180, he realizado un buen diseño, he realizado un buen muestreo, entonces lo que yo pretendería, lo que yo podría decir es de que los resultados que obtengan a partir de 180 son extrapolables a los de toda mi población, los 800. ¿Qué pasa si es que yo decido realizar un estudio censal? ¿O qué puede suceder? Voy avanzando en la recolección de datos, voy por la persona 500 o 550. El encuestador puede ser que se canse, no aplique adecuadamente la metodología incluida en su protocolo y a partir de ahí se generen errores, a partir de ahí puedan comenzar a sesgarse la información recolectada. En ese punto es también importante tenerlo en cuenta cuando seleccionamos la muestra y cuando optamos por los estudios censales. Es importante también considerar que nosotros ya tenemos nuestros objetivos del estudio, nuestro diseño, las características de la población. ¿Qué hacemos ahora? Hacemos un filtro y seleccionamos. Es decir, eh, consideramos nuestros criterios de selección, los ya conocidos como criterios de inclusión y exclusión. Los primeros se refieren al conjunto de características que se necesitan para que esa persona X sea incluida en el estudio. Los criterios de exclusión son aquellas características que yo no deseo porque pueden generar probablemente algún tipo de sesgo.
Ya tengo entonces mis criterios de selección, ahora voy a pasar al muestreo. Tenemos dos tipos, los probabilísticos y los no probabilísticos. Lo ideal es naturalmente el primer grupo. Conversamos de cada uno. Los muestreos aleatorios simples, su nombre lo dice, al azar. Supongamos que yo tengo una muestra o necesito una muestra 50. Aleatoriamente voy a seleccionar esos 50. El 1, el 3, el 20, el 25, el 30. Un muestreo sistemático. Para eso es importante regresar otra vez al aleatorio. ¿Qué es lo que puede suceder? Supongamos entonces de que yo tengo una población de 100 y muestra de 20, o sea, necesito seleccionar 20. Como es al azar, supongamos que esos 100 me salen el primero, el segundo, el tercero, el quinto, el sexto, el séptimo, el noveno, el décimo y así. Entonces voy a tener todo conglomerado o agrupado para un lado. Y esto puede ser no ideal. ¿Qué sucede con el muestreo sistemático? El muestreo sistemático divide la población entre la muestra y me genera una constante. Supongamos que es 5. Entonces, yo voy a ya tengo mi muestra, entonces de repente yo decido encuestar al 5, al quinto, al décimo, al decimoquinto, al vigésimo y así, siguiendo una constante. Da mayor probabilidad a todos de que sean elegidos. Un muestreo estratificado, su nombre lo dice, tiene estratos. ¿Qué son estratos? Subgrupos de una población de estudio con características X. ¿Cómo yo puedo seleccionar mis estratos? Pueden ser de acuerdo a variables sociodemográficas, de repente sexo, de repente grupo etario, cualquier otra característica, de repente año de estudio. Y un muestreo por conglomerados se da cuando la población es muy grande y de repente no tengo toda la información sobre sobre población. De repente solamente tengo aproximados. Mis unidades de estudio a priori pueden ser de repente vecindarios, centros poblados, distritos, entre otros. Pasando al muestreo no probabilístico, también tengo subgrupos. El primero su nombre lo dice, por conveniencia, lo que al investigador se le haga más fácil, lo que le convenga. Un muestreo por bola de nieve, ¿qué significa? Supongamos que yo quiero aplicar encuestas a egresados de una universidad X. No tengo la información de todos los egresados, sino de repente de los que fueron delegados. Yo le aplico mi instrumento a uno de esos delegados y una de las últimas preguntas es que por favor me facilite información de contacto o información de otros egresados que reúnan características X, Y, Z, que son las que estoy buscando, que son de mis criterios de inclusión, para poder encuestarlos. Y ese proceso lo repito. Que es un muestreo por casos consecutivos, su nombre también lo dice, correlativamente, hasta completar mi muestra. Voluntarios, también su nombre lo dice. Ahora bien, pasamos a ejemplificar o graficar lo mencionado anteriormente. Tengo acá mi aleatorio simple, entonces. Supongamos que yo tengo, bueno, una población aproximada de 270. Necesito seleccionar una muestra de 20 y al azar. 20 o 22. Y al azar he seleccionado mi muestra. He identificado a quiénes son los que yo le voy a explicar el instrumento, encuestar, entrevistar, lo que sea. El sistemático les mencionaba a partir de una constante. Supongamos que en este caso es 100, el séptimo, el cuarto y el vigésimo primero. Un muestreo estratificado. Tenemos aquí nuestros estratos, el estrato 1, estrato 2, estrato 3. De repente, estos estratos son años de estudio. De repente, este es mi primer año, mi segundo año y mi tercer año. Aquí pueden tomar en consideración que mientras más grande es el estrato en cuanto a números de personas, naturalmente más grande van a ser la cantidad de participantes a incluir. Y un muestreo por conglomerados, este es el ejemplo de lo mencionado anteriormente, ¿no? Subgrupos, que pueden ser, supongamos acá, vecindarios, supongamos. Es importante también tener en consideración el cálculo de la muestra. En esta oportunidad lo que vamos a mencionar son en realidad los cálculos más frecuentes, ¿no?, que se hacen para proporción. Tenemos dos opciones, cuando no conozco el tamaño de la población o cuando sí la conozco. Esta es la fórmula.
Saben que también existen programas, softwares, así como versiones online, que te permiten calcular la muestra a partir de datos que uno ya tiene. En este caso, por ejemplo, tenemos el valor Z para el nivel de confianza, la proporción esperada, que lo vamos a conversar en una diapositiva más adelante, la probabilidad de fracaso, que es 1 menos P, y tu precisión, que es el error máximo admisible. Cuando sí conozco el tamaño de población, la fórmula varía un poco y se agrega pues esa variable o esa constante, que es el tamaño de la población. Como les digo, existen programas para hacer el cálculo de la muestra. Por ejemplo, por mencionar alguno, tenemos el EPIDAT. El EPIDAT, a partir de esta selección de opciones, en este caso proporción, que es lo que estamos viendo que es el más frecuente, me permite hacer el cálculo. Me va a pedir naturalmente ciertos datos. En este caso me va a pedir el tamaño poblacional. Supongamos que yo quiero evaluar una variable X en estudiantes de ciencias de la salud de una universidad. Supongamos que yo conozco cuál es la población total, en este caso son 1200. Sigo completando mis datos, que es el nivel de confianza, el valor Z, acuérdense, en este caso 95%. Y esto, la proporción esperada. ¿Por qué me detengo un poco acá? Porque es muy frecuente ver que los estudiantes usan aquí el valor de 50. Siempre colocan acá 50. Entonces, ¿cuándo yo utilizo 50 de verdad? Por lo general se coloca ese valor cuando no existen antecedentes o yo no conozco realmente la proporción esperada. No son muchos los casos en los que sucede eso. Mi proporción esperada es con qué frecuencia yo espero encontrar mi variable o el desenlace. Y esto lo obtengo a partir de mis antecedentes. Supongamos, yo lo que quiero medir es ansiedad en mi estudio. Busco mis antecedentes, busco lo que yo ya he revisado antes, selecciono los estudios con características más similares, y obviamente que miran la variable que yo quiero, y me pongo a buscar qué es lo que ellos encontraron, qué frecuencia y porcentaje de la variable fue la que ellos obtuvieron. Y esa es la que utilizo como referencia para obtener mi proporción esperada. Otro de los datos que me piden son los que ya hemos mencionado, imprecisión o error máximo admisible, que por lo general son valores que van de 3 hasta 5. En este caso hemos seleccionado 5. Hago clic en la calculadora y me va a lanzar el dato. Tengo que el tamaño de la muestra que yo necesito es 271. ¿Qué significaría esto? Aplicando buenas técnicas de muestreo también, habiendo seleccionado un buen diseño, necesito encuestar 271 estudiantes y lo que yo obtenga se supone que es extrapolable a estos 1200. Todos estos conceptos en realidad son generales, porque una vez más existen otras maneras, otras fórmulas para hacer el cálculo de muestra, varía también de acuerdo a cada diseño de estudio. En este caso estamos mencionando los conceptos generales para los estudios básicos, estudios transversales, que son los más comunes, y cálculo de proporción. Hasta aquí a grandes rasgos es lo que hemos visto en cuanto a diseño de estudio. Una vez más, recalcar la importancia de conocer las ventajas, desventajas, limitaciones de cada uno y elegirlo bien, porque una vez más es la médula de nuestro protocolo. Hemos mencionado también la importancia de población y muestra, tener un buen muestreo. Todo esto va a estar relacionado con la extrapolación de nuestros resultados con la validez externa. Una vez más, quiero agradecer a los chicos de Socialment por la invitación. Aquí abajo les estoy dejando mi información de contacto para todo lo que consideren necesario. Si tienen alguna duda, alguna interrogante, podemos conversar vía electrónica, por correo, por Facebook, vía telefónica, y también se las coloco. Y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.